reciban una cordial bienvenida a esta actividad de cierre de las cuartas jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería. Esta última actividad de esta mesa redonda tiene como objetivo hacer una reflexión final tanto de las presentes jornadas como de las pasadas 3 ediciones, dado que esta edición del 2022 se toma como un punto de reflexión y partida para las siguientes ediciones que vengan de las jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería. En este sentido, contamos en esta actividad con la presencia de la doctora Isabel Avendaño Flores, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, el doctor Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencia del Mar y Limnología, el CIMAR, quienes nos compartirán sus experiencias desde sus cargos de sus unidades, tanto la Facultad de Ciencias Sociales como el CIMAR, de lo que han sido actividades similares o equivalentes de este tipo de jornadas que nosotros llamamos jornadas de investigación. Sabemos que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Sociales se les incorpora además el calificativo, digamos, de docencia o las actividades de docencia y acción social. Tenemos también, bueno, la presencia del doctor Víctor Schmidt Díaz, director del Instituto de Investigaciones en Ingeniería, y me corresponde a mí, Orlando Arrieta Orozco, como decano de la facultad, moderar dicha actividad. Inicialmente quisiera compartir con ustedes algunos datos que nos pongan en contexto respecto a una encuesta que se pasó a la población de la facultad con el objetivo justamente de recabar cuál ha sido la experiencia, cuáles han sido las dificultades, comentarios, en fin, todos los detalles de las pasadas 3 ediciones de las jornadas, con el objetivo de tener una serie de datos que lo podamos transformar en información, ¿verdad? Entonces se pasó una encuesta que fue respondida por 446 personas, un número, digamos, bastante significativo, en donde el perfil de esas personas correspondía en su mayoría, casi 3/4 partes a perfiles de estudiantes y una 1/4 parte a un perfil docente. A todas esas personas se les preguntó si habían participado en alguna de las 3 ediciones anteriores de las jornadas de investigación, y casi el 85% contestó que no. Un 10% respondió que sí, y un 10% respondió que sí y como ponente, o sea que tuvo una participación activa en las jornadas, y un 5% que tuvo una participación como público. Empezamos a desmenuzar, digamos, con una serie de preguntas, información que nos pudiera dar una luz hacia dónde teníamos que ir o qué dificultades habíamos atrasado. Por ejemplo, una pregunta que consultamos a las personas que habían participado como ponentes es cómo fue el proceso de inscripción en la ponencia, ¿verdad? Y casi, bueno, alrededor de casi un 60% respondió que fue o simple o muy simple, ¿verdad? Un 20% pues un término neutral, y tan solo un 19% respondió que había sido, digamos, algo complejo o muy complejo, ¿verdad? El muy complejo se redujo casi que a dos respuestas. Las ediciones además las hemos venido realizando en una plataforma que se utiliza por muchas conferencias internacionales, que se llama EasyChair, ¿verdad? Que se utiliza en organización de eventos, ¿verdad? Entonces también consultamos acerca de si el uso de la plataforma EasyChair había sido una dificultad en ese sentido, ¿verdad? Y también lanza un resultado, digamos, interesante, porque más de un 65% de las personas dice que no, que el proceso le pareció simple o muy simple, ¿verdad? Un 20% neutro, y tan solo un 15% indicó que era complejo o muy complejo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí ya tenemos dos
informaciones relevantes, y es el proceso de inscripción parece que se hace bien, y el uso de la plataforma la gente no le representa ningún tipo de dificultad. Incluso les preguntamos si el hecho de que la plataforma de EasyChair estuviera en inglés, ¿verdad?, porque es una plataforma que está concebida en inglés, si había sido una limitante, y el 90% indica que no, ¿verdad? Entonces, de ahí, digamos que eran cosas que tal vez preveíamos, pero que podemos dar ahora por sentadas con estos datos para las ediciones futuras. Luego hubo otras, digamos, consultas acerca de que si la investigación se había clasificado adecuadamente en un área temática, que a veces eso es algo muy sensible para la población que presenta ponencias, y en su mayoría, más de un 85% indica que no, que fue clasificada, digamos, adecuadamente. Y empezamos con aspectos relacionados quizá más a la parte de la calidad del evento como un todo, ¿verdad? Por ejemplo, consultamos cuál fue la experiencia con la fase de la revisión de pares, ¿verdad? Y la mitad de las personas que contestan dice que fue satisfactorio, en algunos poquitos casos pues que faltó rigurosidad, que faltan algunos criterios de valoración, y casi un 25% de las respuestas indican que desean mayor realimentación. O sea, yo eso lo interpreto como que quisieran no solo mayor realimentación, sino que la revisión fuera más dura, que aportara una revisión mayor, lo cual es algo considero muy muy positivo, ¿verdad? Luego, por ejemplo, en la última edición se había limitado el número de páginas a 3, que fuera algo más abstract, ¿verdad? Consultamos acerca de si flexibilizábamos ese máximo de páginas, si eso lo consideraban como algo positivo, y sí, la gente, digamos, quiere un poco más de extensión, ¿verdad? Lo cual, por lo menos en muchas de las disciplinas del área de ingeniería, cuando se envía a conferencias los trabajos, normalmente no trabajamos con abstract, trabajamos normalmente con la publicación que se llama in extenso, ¿verdad? Con in extenso limitado, ¿verdad? Unas 6 páginas, con un formato muchas veces de doble columna y más, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de páginas, pues ahí hay diversidad, ¿verdad? Que nos puede permitir, sí, parece que hay un deseo de tener un poco más de espacio, tal vez entonces poner una cota máxima, ¿verdad?, sin indicar un mínimo, ¿verdad? Las personas en su mayoría valoran que la organización del evento ha sido una organización muy buena, ¿verdad? Y algo muy importante es que las personas que han participado, más de un 95% indican que quieren volver a participar en las jornadas, ¿verdad? Lo cual resulta algo beneficioso, pero que tiene que materializarse también, ¿verdad? Para las personas que han participado en las ediciones anteriores, se les preguntó que cuáles beneficios consideraban, ¿verdad?, que habían aportado esa participación en esa actividad. Y la respuesta mayoritaria, poco más de un 82%, indica que le dio la oportunidad de dar a conocer su trabajo, que es justamente uno de los objetivos de los cuales nacieron las jornadas de investigación. Además, la segunda respuesta más mencionada, un 53.3%, indica que tuvo un beneficio en cuanto al intercambio disciplinar, ¿verdad? O sea, dar a conocer su trabajo dentro de la facultad y cómo eso le representa un potencial, digamos, de incluir esa parte disciplinar, ¿verdad? Algunas otras respuestas, pues que eso le ayuda a consolidar su investigación. A veces el hecho de escribirla hace que se estructure de una mejor forma, que le permita a uno ampliar esa publicación en otro tipo de publicación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, como les decía, la organización de las jornadas, buscamos también algunos elementos para las personas que participaron como público, pero que no participaron como ponentes. Hay una también mayoría de personas que desea participar ya como ponencia, ¿verdad? E indican una serie de beneficios potenciales que pudieran dar, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de las respuestas de las personas que no han participado,
en aras de extraer un poco más de esa información, de las 378 personas que no habían participado, casi un 85% indica que no conoce el evento, ¿verdad? Y la segunda respuesta más citada, creo que es algo que muchas personas en la universidad pasan, es que no tienen tiempo, ¿verdad? Ya luego de eso hay respuestas menores. Respecto a la difusión de cómo se pueden haber dado cuenta de las jornadas, ¿verdad? Bueno, muchas personas no conocían, el correo electrónico es una de las vías de comunicación, o a través ya directamente de las unidades académicas o las unidades de investigación, la unidad de promoción, la oficina de divulgación e información, ¿verdad? Que en correos de estos siempre se divulga de UCR Informa, en redes sociales, conocidos que han participado anteriormente, son, digamos, de las respuestas más citadas. En cuanto a qué puede ser un incentivo para participar en investigación dentro de la facultad, evidentemente siempre sale el tema del financiamiento, ¿verdad? Que en estos casos, en estas épocas, sobre todo es un tema muy complejo de abordar, ¿verdad? La carga académica por parte de las unidades, ¿verdad? De las direcciones de las unidades. A veces se pide mayor divulgación de las opciones para financiar estos proyectos, y pues una mayor divulgación tal vez de los resultados, ¿verdad? Ya en general, igual las personas muestran en más de un 90% la disposición a participar en las futuras jornadas de investigación. Algo interesante es que se preguntó, anteriormente habían sido eventos de 3 días, este fue un evento que se organizó así, muchísimo más pequeño, de un solo día concentrado, pero se les preguntó que cuánto debería durar el evento, y la gente se va por el punto medio, 2 días, lo cual a mí me parece que está bastante bien, porque creo que en un día hemos visto que estamos muy apretados, ¿verdad? También se preguntó, porque nos planteamos en algún momento acerca de la frecuencia, ¿verdad? Si esto se tenía que ser anual, bianual, trianual, y la gente pide que se haga cada año, ¿verdad? Aquí nuevamente es un deseo, pero también tiene que haber una participación de la gente para que esto realmente se consolide. Y consultamos acerca también de las fechas que consideraban más propicias, que fue donde la respuesta fue más dispar, en cuanto a que casi el pastel se dividió en 4, ¿verdad? Con una leve, las respuestas eran el primer ciclo, segundo ciclo, interciclo, ¿verdad? O el conocido periodo de verano, ¿verdad? Y aunque las respuestas estuvieron bastante partidas en cuartos, sí hay una leve preponderancia del segundo ciclo, ¿verdad? A lo largo del segundo ciclo, que es donde históricamente se han hecho las 4 ediciones, ¿verdad? La gente pide que haya mayor difusión y establecen como medios el Instagram, el Facebook, o sea, redes sociales, el correo electrónico, que ya son medios que se utilizan, pero que parece que tenemos que incrementar aún más ese uso. Y salta una respuesta interesante: 250 personas, un 56.1% indican que recomiendan como medio de difusión el semanario Universidad, ¿verdad? Lo cual resulta ser un dato interesante, ¿verdad? Las modalidades, igual, nosotros empezamos en el 2019 con un evento totalmente presencial, que en aquel momento también hubo transmisión en streaming, ¿verdad? Y ahí entonces es donde en aquel momento algo que nos saltaba, que era casi no hay público y había un chorro de gente conectada desde sus oficinas, desde sus casas, desde cualquier dispositivo, ¿verdad? 2020 y 2021 fueron eventos virtuales por la pandemia. Este es un evento bimodal híbrido, donde también hemos tenido una mayor participación a través de la conexión digital respecto a la conexión presencial. Y bueno, hay otras digamos, otros datos relevantes. Las jornadas también se han venido consolidando, han venido aumentando la calidad de la revisión, se han incluido
digamos, las publicaciones, ya sea los resúmenes inicialmente o ya más los trabajos en extenso, como un número especial de la revista Ingeniería, donde algunas personas han sometido esas ponencias a valoración de régimen académico y aunque no han sido puntajes exorbitantes, pues se ha reconocido algún tipo de puntaje, algún tipo de aporte en esos trabajos, lo cual puede ser a su vez un incentivo para que la gente participe cada vez más. Desde el 2019 las jornadas se llevan a cabo, se busca que sea una ventana de exposición al trabajo que hace la Facultad de Ingeniería, en este caso, con sus unidades, en todo su quehacer académico, ¿verdad? Pero también un evento que parece que es reconocido, que es deseado, que la gente quiere mantener, pues necesita nutrirse y necesita nutrirse justamente de la participación de las personas, ¿verdad? Con esto acabo, digamos, la contextualización inicial y ahora más bien abriría el turno para que tanto doña Isabel como don Álvaro nos puedan contar de las experiencias en sus respectivas dependencias acerca de cómo ha sido la organización del evento, qué dificultades se han encontrado, si como dicen coloquialmente también han tenido que arriar un poco a la gente, ¿verdad? Y cómo ha venido, digamos, consolidándose ese evento, porque en el caso de ellos son eventos que tienen mucho más de las ediciones que tenemos nosotros. Y algo que siempre he resaltado y que le he dicho al doctor Schmidt desde que asumió la dirección del instituto, que fue cuando lanzamos como facultad también este evento, es que la idea es que este evento perdure a cuando don Víctor y yo ya no estemos en nuestros cargos, que sea algo que se consolide a nivel de la facultad como esa ventana de exposición, esa ventana de rendición hasta de cuentas a la sociedad del quehacer de esta facultad. Tal vez doña Isabel, si usted empieza, gracias. Bueno, muchísimas gracias a don Orlando por la invitación, a don Víctor Schmidt, muchísimas gracias porque junto con usted y la doctora Karina, arquitecta, digamos, recibo la invitación y bueno, y un saludo también muy cordial a don Álvaro Morales. Muchísimas gracias por estar por esta tarde aquí, por traer un tema tan importante. Además de decana de Ciencias Sociales, también fui la subdirectora del CIEDES, entonces también hace muchos años, desde que inició el CIEDES en esta segunda temporada, pues conozco un poquito de cómo funciona por lo menos un grupo de las ingenierías, porque sabemos que uno de los elementos importantes aquí es que somos facultades multidisciplinarias y creo que eso es algo que la gente no conoce. O sea, todo el mundo cree que los ingenieros son solo unos y no, somos múltiples, igual que ciencias sociales, igual que los biólogos, ¿verdad? Entonces pues hay un primer acercamiento. ¿Cómo ha sido la experiencia de Ciencias Sociales? Bueno, Ciencias Sociales es una facultad que por su naturaleza constantemente está desarrollando eventos de reflexión, de análisis, igual que ustedes. El objetivo siempre es cambiar algo de la sociedad en función del bien social. Yo creo que eso es nuestro paradigma, eso por un lado. Y segundo, nosotros no podemos tampoco dejar de lado cuáles son los fines y propósitos de la universidad. Y los fines y propósitos de la universidad dice, bueno, somos una comunidad de profesores, de estudiantes, de personas funcionarias dedicadas a la enseñanza, a la investigación, a la acción social, a la creación, etcétera. Es decir, ya hay un mandato de la universidad en función de la investigación, pero también en ese mandato nosotros tenemos que entender que hay que contar qué hacemos en nuestra investigación. Entonces, es decir, no solo somos una comunidad de profesores y profesoras, sino que también
tenemos que contar qué hacemos de la investigación, qué hacemos de la acción social. ¿Para qué? Para las transformaciones, para el bien común, que ese es el objetivo número 1 y el propósito número 1 de nuestra universidad. ¿Cómo han sido nuestras jornadas? Bueno, es una facultad que permanentemente tiene jornadas. Esta vez les cuento, porque estamos en septiembre, en el mes que hemos dedicado a las jornadas de investigación, acción social y docencia. Quisimos hacer los 3 ejes sustantivos de la universidad porque nos lo pidieron en la misma comisión. O sea, la comisión quiso que en aras de dialogar no solo entre saberes, entre campos, entre especialidades, sino entre comunidades, ¿verdad? Docentes, estudiantes, investigadores e investigadoras, sino que también que pudiéramos articular los 3 ejes sustantivos, porque también en sociales hay otra cosa que viene sucediendo, es que nuestros centros de investigación y nuestros institutos también desarrollan acción social y cada vez mucho más profunda y mucho más incisiva y mucho más articulada con los otros ejes o las otras acciones sustantivas. Entonces, bueno, una facultad que usualmente, muy frecuentemente realiza jornadas, muy frecuentemente realiza jornadas a lo interno de cada una de las unidades académicas, desde las escuelas, desde los centros. Una facultad que realiza actividades, a veces, por ejemplo, yo como decana, a mí sí me gusta realizar actividades donde yo tenga en la mesa justamente esto, el diálogo inter, multi y transdisciplinario, ¿verdad? Entonces hicimos estas jornadas donde pudiéramos articular esos 3 ejes. Muy interesante también. Mi objetivo en esta ocasión fue tener una comisión de personas subdirectoras. ¿Por qué? Porque usualmente las personas subdirectoras nada más están, según estatuto orgánico, para cuando la persona directora está de vacaciones o incapacitada o en alguna licencia, no así para otras cosas. Entonces quisimos, o sea, yo quise en esta ocasión como darles una voz y a partir de ahí empezamos a organizar estas jornadas. Vamos a ver, siendo una facultad de más de 800 profesores en propiedad de interinos, siendo una facultad muy productiva, siendo una facultad que tiene unos 250 proyectos, a veces hemos tenido unos 230 proyectos de investigación, más de 100 proyectos de acción social, más o menos en este momento tenemos como unos 6 u 8 proyectos de docencia, pues uno esperaría una participación masiva. Noticias, ¿verdad? No. O sea, digo, eso que ustedes, sus datos suyos no son muy distintos a los que podemos tener, pese que la gente está acostumbrada a tener actividades continuas. Eso por una parte, y que tenemos muy consciente el propósito de reflexionar para ver hacia dónde podemos cambiar. Eso por un lado. Entonces, bueno, estas jornadas, no sé, tenemos que casi 100 personas que participan, lo abrimos a materiales audiovisuales, bueno, porque tenemos una comisión, una escuela de comunicación colectiva, lo abrimos a póster académicos, lo abrimos a ponencias, lo abrimos a presentación de libros y revistas. Es una facultad que tiene 9 revistas. Entonces, bueno, digo, hay mucho capital para poder hacer unas jornadas fabulosas. Y que lo hemos hecho, ¿verdad? Por supuesto, hemos tenido una participación muy bonita. ¿Qué más hicimos? Quisimos incorporar TFGs también en esa vinculación con el estudiantado, y una cosa que yo también les pedí a alguna gente es el trabajo de iniciativas estudiantiles. ¿Por qué? Porque Ciencias Sociales tiene una participación muy interesante de voluntariado, pero también de iniciativas estudiantiles que son
interdisciplinarias, pero no son inter a lo interno de la facultad necesariamente, sino que también en diálogo con otras facultades. Entonces, bueno, la idea era poner todo esto en intercambio. Entonces son como muchas cosas las que nos habíamos propuesto, pero bueno, digo, la otra es igual que ustedes, hicimos aquí yo fui anotando un formulario. Yo he usado el Easy Chair, realmente para mí es un dolor de cabeza para evaluar proyectos y para evaluar artículos internacionales. A mí en lo particular no me gusta, pero bueno, qué bien. Que bueno, aquí un 65% lo consideró simple. No es un tema idiomático, obviamente, ¿verdad? Es un tema, para mí tiene que ver con que se me complica, no sé, no me gusta. Hicimos un formulario, dimos la posibilidad de publicar las ponencias, pero nada más. O sea, presentamos las revistas, punto, pero hasta ahí. El formulario Forms corriente ahí en Google, y sí tengo que decirles que en el caso de sociales la gente se esperó hasta el domingo para inscribirse. Es decir, quiero decirle que pese a las características y a la naturaleza de las ciencias sociales, tampoco es que, digamos, uno encuentra grandes diferencias a veces, ¿verdad? De los beneficios, creo que la gente sí tiene muy claro que necesitamos el diálogo ¿verdad? Entre nosotros, pero también que vamos a ver, todo este capital científico tiene que ser, tal y como usted lo afirmó hace un ratito, es una rendición de cuentas. Es una rendición de cuentas de lo que hacemos entre pares, pero es una rendición de cuentas ante la sociedad. Hay un tema aquí ético, ¿verdad? Y la otra es que también es una forma de evidenciar los avances disciplinarios, pero también cómo la gente va hablándose a lo interno. Bueno, es un poco, podríamos seguir hablando muchísimo sobre esto, ¿verdad? Pero creo que utilizando su palabra diarrear, también, o sea, digo, tengo que decirlo, ¿verdad? Y si la gente se espera hasta el último día y nosotros con mucha anticipación empezamos a divulgar y tenemos un boletín de facultad donde decimos vamos a abrir, aquí vamos, falta una semana, falta 3 días para la apertura de la inscripción, abrimos la inscripción y vemos que en el último día, en un mes, o sea, digo, realmente no es que la gente se está muriendo por participar, pero sí ha sido muy bonito. Esto es en el tema de la participación. Otro muy distinto es la cantidad de gente que llega, que ese es otro tema. Igual nosotros hemos hecho transmisiones en vivo, hemos tenido eventos en ciencias sociales de 44,000 personas. Entonces uno también ya se acostumbra, pues no todos son así, ¿verdad? Hemos tenido de 44,000, de 14,000, de 5,000, 6,000, pero también de solo ponentes. O sea, hay de todo, ¿verdad? Entonces, creo que las experiencias son muy variables, pero creo que sí, me parece que ustedes van en el buen camino en el sentido de que hay que crear la cultura. Que la gente se acostumbre que se da ese evento y efectivamente, tal y como les sucedió a ustedes, a nosotros nos lo pidieron para segundo semestre. ¿Verdad? Pero les digo, o sea, nosotros hemos hecho en facultad, hemos hecho jornadas solo de acción social, a veces temáticas específicas en acción social, la virtualidad y los TCU. Hemos tenido jornadas así de todo un día completo. En este caso hicimos un día por semana, con jornadas dobles, o sea, teniendo 2 o 3 eventos y desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Con actividades, con conferencistas al final, pero sí, es mucho trabajo, es mucho lo que se apuesta y hay gente, digamos, muy contenta, pero sí necesita uno del compromiso del profesorado y del estudiantado, eso sí está muy claro. Muchas gracias, doña Isabel. Don Álvaro. Muy buenas noches. Muchas gracias a don Orlando, a don Víctor por la invitación.
Un gusto saludarlos, saludar a doña Isabel y bueno, compartir con ustedes lo que ha sido la experiencia de nuestro centro, que inició sus simposios como mini simposios hace alrededor de 10 años, 12 años, y que fueron actividades muy locales, muy a lo interno, muy del grupo, del CIMAR, muy endogámicos, sí, con la intención de promover un poco más el interesarnos por las investigaciones de los colegas, porque yo siempre he dicho que el carácter costarricense es un poco individualista. Nos cuesta mucho integrarnos a diferentes iniciativas, y eso despertó mucho interés porque empezamos a darnos cuenta que hacíamos muchas cosas, o sea que dentro de las investigaciones que se realizaban en el centro habían proyectos muy interesantes, y algo que nuestro centro ha promovido desde prácticamente su inicio es la incorporación de estudiantes de posgrado en las investigaciones, y entonces también poco a poco los estudiantes de posgrado y de licenciatura en el grado también encontraban un espacio para no solo ejercitarse en el asunto de dar a conocer sus investigaciones, en la dicción de lo que significa una ponencia o en la presentación de un póster, porque también estos procesos conllevan a eso, a ir acumulando una experiencia dentro de la formación del estudiante y dentro de la misma formación de los investigadores que como todo, ¿verdad?, necesitamos fogueo nacional, fogueo internacional, y para eso son los eventos internacionales, ¿verdad?, para que uno vaya y presente sus investigaciones y también nos retroalimentemos. Entonces, con esa intención nacieron los mini simposios y participábamos el grupo de investigadores, estudiantes de posgrado en biología, en gestión integrada, en física, en química. Es un centro interdisciplinario. Entonces poco a poco fuimos generando, como bien lo menciona doña Isabel, esa cultura que es importante y que tiene que ser un proceso sostenido. Ahora la facultad tiene cuatro años o 4 eventos, pero ya se les pide a la facultad, bueno, y este año o el próximo año ya hay expectativa, y eso es lo mejor, crear esa expectativa para que se espere con cierta emoción, alegría, cuando vamos a realizar el siguiente evento. Cuando nosotros nos dimos cuenta de que ya no era necesario o que ya habíamos establecido esa dinámica, hagamos algo un poquito más grande, salgamos a la calle, demos a conocer a nivel nacional las investigaciones, los proyectos, que muchos de esos proyectos, y más en ciencias del mar y en limnología, que es cara la investigación en estas áreas, y por ejemplo mucha de nuestra investigación se ha basado en la cooperación internacional, porque no contamos con un barco oceanográfico para ir a la isla del Coco o para ir un poquito más allá de las 12 millas lejos de la costa. Entonces eso se revierte también en una posibilidad de aumentar el público. ¿Por qué? Porque las conexiones y la cooperación internacional nos permite también
mantener una dinámica a través de pasantías que enriquecen la investigación en los proyectos y también enriquece a los estudiantes de posgrado. Entonces, ese es un elemento que para nosotros ha sido clave, tanto así que en las últimas 2 versiones de lo que ya llamamos simposio, porque ya dejamos el mini simposio y lo transformamos en un simposio, hemos tenido la grata compañía de investigadores internacionales, e incluso el año pasado organizamos 2 cursos pre-simposio, que eso es un tema también que ya se expuso acá. Al principio de los mini simposios era una mañana, luego un día completo, y en los últimos 4 años, 3 años, lo hemos hecho de 2 días, porque nos dimos cuenta de que no vale la pena forzar a la carrera por el tiempo, y sabemos que siempre hay atrasos, que al principio no se cumple muy bien con el tiempo, pero ya después hay atrasos, y entonces dijimos, no, hagámoslo de 2 días, pero innovemos dando mini cursos pre-simposio con invitados internacionales, y eso ha gustado mucho. Eso le ha gustado mucho a los investigadores y a los estudiantes de posgrado. Los estudiantes de posgrado han encontrado en estos simposios un espacio muy importante, y bueno, el simposio del año pasado me tocó organizarlo, oí todas las ponencias de los estudiantes de posgrado, bueno, todas las ponencias en general, y realmente quedé impresionado de la calidad de las ponencias y de los estudiantes de grado, y tanto es así que ahora va un grupo de más o menos 20 estudiantes muy motivados al Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar en Panamá, y hemos despertado también a través de estas actividades la participación del estudiantado en lo que nosotros tenemos todas las semanas charlas invitadas, que complementan también en mucho el quehacer del centro en la investigación, y eso pues le da una dinámica al centro donde hay una integración muy fuerte entre el estudiantado de posgrado y grado, los asistentes de proyectos, asistentes de pregrado, que normalmente pues nos ayudan, colaboran con nosotros, participan de los simposios, participan de las charlas, y el desarrollo en sí del centro y de nuestra participación a través de la investigación también en la vida cotidiana nacional, es decir, tratando siempre de aportar también con el conocimiento que se genera a través de la investigación en la solución de problemas muy complejos que vive este país en materia marino-costera y en los problemas de contaminación que tenemos en nuestras cuencas y en nuestros cuerpos de agua dulce, y colaborando con instituciones del Estado que tienen competencia. Entonces, sentimos que es muy positivo, y realmente cuando recibí la invitación por parte de la facultad, me alegré mucho, porque por lo general si cuesta a veces en áreas muy científicas como las ciencias básicas, a veces me pongo a pensar lo que debe costar en ingeniería, ¿verdad? Donde hay otra serie de aspectos tanto diferentes, y por ejemplo, como lo dice doña Isabel, en las ciencias sociales tan rico el abanico de posibilidades, donde yo sé también que los estudiantes de posgrado participan mucho
en las jornadas de investigación. Incluso fue una de las cosas que me interesó mucho promover en mi época de decano, cómo los posgrados también se incorporan en las facultades y en los centros e institutos en estas jornadas de investigación o realizan sus propias jornadas de investigación. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy positiva, es algo que ya está integrada a la vida de nuestro centro. El próximo simposio será en diciembre, siempre los hacemos en diciembre y aprovechamos el tamal, bueno, cuando se podía hacer, ¿verdad? Este año esperamos, hemos aprovechado nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, Instagram, nuestra página web para divulgar toda nuestra actividad, en promedio haciendo un esfuerzo para dar un número que realmente se acerque. Hemos tenido entre 60, 90, 100 personas que participan, que se conectan, por ejemplo, en los últimos 2 años que han sido virtuales, más o menos ese es el número. Hemos hecho evaluaciones también de estos simposios, tratando de obtener una media, si gustó o no gustó, si los temas fueron interesantes, qué les hubiera gustado escuchar o de qué hubiéramos planteado para una discusión. En los primeros mini simposios organizábamos mesas redondas, igual que están haciendo ustedes, de reflexión. Es decir, es muy válido porque es reafirmar cómo se van haciendo las cosas y es muy útil. Creo que aunque a veces sintamos que hay que arriar demasiado, ¿verdad?, que hay que insistir, vale la pena. Con el tiempo ya esto es algo inherente a la actividad propia del grupo, y ahí es donde yo siento que hay un gran valor de estas actividades. Yo creo que yo me quedaría por acá y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, don Álvaro. Don Víctor, yo creo que ahora le corresponde a usted exponernos acerca también un poco de la experiencia y las dificultades, y yo creo que podríamos comenzar a hacerles algunas preguntas a doña Isabel y a don Álvaro de las cosas que han dicho, y que a mí me surge alguna inquietud más, ¿verdad? Entonces, si quiere, comienza usted y luego yo. De acuerdo, bueno, muchas gracias por atender la invitación que les hicimos. Realmente para nosotros es muy importante, yo voy a ser breve, recibir, como bien dice Orlando, la retroalimentación de parte de ustedes, que son un poco los hermanos mayores de nosotros en este tipo de temas. Para nosotros esto es una aventura muy nueva, realmente, y pensar que en una facultad de tantos años como la de ingeniería, apenas se llevan 4 años organizando un evento como esto, realmente estamos empezando, ¿verdad? Yo sí quería referirme un poco a la percepción que yo he tenido a lo largo de estas jornadas, y es que sí he encontrado que, a pesar de que somos una sola facultad y que, bueno, Orlando en su trabajo como decano ha tratado de unificar bastante las diferentes unidades académicas y de investigación, somos muy diferentes, somos sumamente diversas, tenemos historias completamente diferentes, y uno lo ve en participación en este tipo de eventos. Por ejemplo, ingeniería eléctrica, y no es porque Orlando esté aquí, lleva una enorme ventaja y distancia respecto a otras ingenierías donde realmente la investigación no es el día a día y no se le da el lugar que merece, digamos, dentro del quehacer. Aunque lo hagan, aunque se haga a nivel de trabajo final de graduación, de
proyectos de TCU, etcétera, no se evidencia, no se manifiesta, no se escribe, no queda, digamos, patente toda esa producción que se genera. En ingeniería eléctrica existe esa costumbre. Yo sé que en otras ciencias básicas, por ejemplo en geología, que es cercana a mí de alguna manera, por ser yo ingeniero del área de ingeniería sísmica, conozco o sea, que sé que hay cursos que llevan para escribir los estudiantes mismos artículos científicos, y ellos manejan en todo lo que tiene que ver con la producción o la presentación de manuscritos en la revista geológica. Ellos saben cómo hacerlo, cómo citar, y ya eso ya es una cultura que se empieza a crear. Nosotros en ingeniería no, y muchas veces se llega al punto de que un estudiante llega a exponer un trabajo prácticamente el día de su presentación de tesis. Entonces están muertos de miedo o llevan talleres. Bueno, ya eso ha ido cambiando, en mi época era así, y ahora hay más talleres que están metidos en diferentes niveles, etcétera. Le van perdiendo un poco el miedo, pero uno ve que es un martirio el tener que exponer verbalmente un trabajo, ¿verdad? Y eso dentro, como les digo, de la facultad es muy diferente. Somos escuelas, hemos sido muy feudales, y yo que, bueno, soy más viejo que Orlando, lo he vivido siempre. Recuerdo que hay gente que me pregunta, es que yo conozco un profesor de ingeniería. Yo no tengo la menor idea de quién me están hablando. Yo conozco a los de ingeniería civil y poco más. Eso yo decía antes, ya conozco más gente. Pero sí tendemos mucho a ese trabajo feudal que muchas veces es muy simple, porque yo no tengo que trabajo en mi espacio, creo que lo que estoy haciendo está bien, no me someto a mucha evaluación y ahí voy saliendo adelante. Y eso definitivamente, ese esquema en este momento no funciona para nada. Nos hace débiles, nos hace, es una investigación realmente ahí atomizada que no tiene un impacto ni social, como bien dice doña Isabel, ni le estamos realmente devolviendo a la sociedad la inversión que está haciendo en nosotros. Hay iniciativas como CREA, por ejemplo, que son muy interesantes porque obligan, y desgraciadamente a veces hay que empezar de esa manera, obligado. Bueno, ¿quieren trabajar con fondos SUCREA? Tienen que formar un proyecto transdisciplinario. Ahora sí, van a ver cómo lo hacen. Y a partir de ahí se tiene la experiencia y ya empiezan a darse cuenta que no es tan difícil, y más bien todos los beneficios que significa tener una investigación de esa naturaleza. Entonces, estas jornadas precisamente lo que andan buscando es eso, tratar de acercar grupos. Inclusive cuando se definen las sesiones, tratamos de que hayan áreas temáticas afines para que gente de informática, de ingeniería civil o de eléctrica que están trabajando, por ejemplo, en robótica, por decir algo, vean puntos en común y el proyecto que sigue, que vayan a plantear, tenga todas las componentes, ¿verdad? Ya a nivel de facultad, ojalá, y sería más ambicioso pensar todavía de otras facultades, pero ahí vamos paso a paso. Sí, preguntas hay muchísimas, y una, por ejemplo, que a mí me interesaría hacerles es cómo lograr involucrar a los estudiantes en todo esto. Con los docentes sabemos que hay un trabajo y tiene mucho que ver con una directriz que define las mismas direcciones. Creemos que las direcciones son muy importantes en cuanto a este tipo de promoción, y lo hemos visto en estas últimas jornadas que hicimos el evento, que fuera por invitación a las direcciones directamente, y no todas respondieron igual, y tenemos que ser sinceros, así es. Entonces, pero además hay que ver cómo se trabaja el tema con los estudiantes, cómo ven ellos un beneficio de, a pesar de que tienen una carga enorme, digamos, de cursos y tal, hacer una reserva y trabajar en esto, cómo motivarlos para que se involucren en este tipo de proyectos. Eso me interesaría mucho saber de parte de ustedes. Gracias. Gracias, don Víctor. Yo voy a agregar algunas cositas más, digamos, porque como bien lo decía don Víctor, no es que la facultad en sus 81 y medio de años no haya hecho actividades de divulgación. O sea, son las cuartas jornadas de investigación, pero no era que no se hacía divulgación, sino que son 9 escuelas más un instituto, y en muchas ocasiones la escuela tal hacía la semana de la carrera tal, el simposio tal, a veces organizado por la misma asociación de estudiantes, en temáticas concretas, pero no había esa cohesión, y justamente con las jornadas de investigación a nivel de la facultad lo que se busca es generar esa cohesión que nos robustezca y nos dé mayor fortaleza, y además
en un contexto de restricciones presupuestarias, pues que compartamos muchas cosas, porque entonces así maximizamos el uso de los recursos y nos alcanzan para más. Yo creo que los procesos de acreditación incluso nos han venido un poco forzando, ¿verdad?, a que vayamos haciendo todas estas cosas. Pero bueno, para ir, digamos, circunscribiendo a preguntas, además de lo señalado por don Víctor de la participación de la población estudiantil, es si ustedes han incorporado de alguna manera o cómo han manejado la posible o la participación de las sedes, ¿verdad? Si en sus metodologías es una aceptación de cualquier trabajo que se exponga o se somete a alguna revisión, si hay algún tipo, digamos, de rechazo del trabajo, ¿verdad?, por eso, y cómo en esa evolución han visualizado la invitación de actores externos. Y cuando hablo de actores externos es si además de mostrarle a la sociedad, en este caso a la sociedad costarricense, el quehacer propio de la Universidad de Costa Rica, en el caso nuestro, por ejemplo, abrimos a que sea un mostrar del quehacer de la ingeniería a nivel del país, donde podamos incorporar trabajos que tengan esa componente científica, ¿verdad?, que no podemos dejar de lado, de alguna empresa privada, si podemos incorporar a otras universidades públicas, o por qué no, trabajos que se hagan en algunas universidades privadas, siempre y cuando garantizando ese nivel de calidad, o por qué no, llevarlo más allá, al ámbito centroamericano, ¿verdad?, donde la Universidad de Costa Rica claramente está de líder en la región, ¿verdad? Entonces, ¿cómo han visualizado ustedes esa evolución de sus eventos, digamos, contando esta otra gente, ¿verdad? Gracias. Son muchas preguntas. Bueno, primero yo creo que los tiempos nos obligan a reinventarnos. Y en esa reinvención yo creo que aquí también nos obligan a la cohesión. ¿Por qué? Porque lo único que nos podría ayudar en este momento a salir avante, ¿verdad?, más allá de lo que creamos, si existen o no crisis fiscales, digamos, ese no es el asunto aquí, es que tenemos que estar unidos, y la única forma es utilizar mecanismos como estos, ¿verdad?, mecanismos como las jornadas, donde podamos entre todos hablarnos. Eso por una parte. Las acreditaciones efectivamente nos empujan. ¿Por qué? Porque nos obligan a, digamos, en cada una de las unidades académicas, cuántos profesores, cuántas profesoras participan en eventos nacionales e internacionales y lograr una cuota, ¿verdad? Entonces, aquí es que ese es otro asunto importante, documentar nuestras participaciones. ¿Por qué? Porque muchísimas veces participamos, pero no documentamos eso, ¿verdad? Entonces, bueno, en realidad es un poco ir contando los resultados de nuestros procesos de investigación, de acción social y de docencia, pero también documentar esas participaciones. Entonces sí, creo que la acreditación como una forma de mejorar los niveles de excelencia y de calidad, de alguna forma nos obligan, y ahí el liderazgo de las direcciones es clave, ¿Cómo incorporamos las sedes? Bueno, en estas jornadas ese no era, digamos, el objetivo, pero sí, nosotros, bueno, la Facultad de Ciencias Sociales tiene, vamos a ver, tiene 7 observatorios, tiene 8 cátedras más o menos, 4 centros de investigación, 2 institutos de investigación, tiene 10 posgrados, vamos a ver, como unas 25 maestrías, tiene varios doctorados que son interdisciplinarios, maestrías interdisciplinarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos a veces organizan jornadas con sedes, o el Instituto de Investigaciones Sociales, por poner un ejemplo, organiza con la sede del Pacífico. ¿Por qué? Porque también ellos se han visto motivados
a establecer más vínculos con las sedes y es una forma de jalar. Por ejemplo, la Cátedra de Estudios de África y el Caribe recientemente organizó la semana ahora para el 31 de agosto sobre la afrodescendencia, traían gente de Limón, de Punta Arenas, entonces digo, ya hay como cierta digamos cierta cultura para jalar gente y de acuerdo con la temática. ¿Qué hemos hecho también? Bueno, las jornadas usualmente se inauguran con invitados internacionales o se cierra con invitados internacionales. ¿Por qué? Porque el diálogo tiene que ser interno, pero también con el otro, para generar ¿qué? Identidad. Y el otro asunto es que hay centros de investigación como el Centro de Investigaciones Históricas que por ejemplo tiene un componente centroamericano sumamente fuerte, entonces ellos sí, digamos, pero así sistemáticamente, igual que antropología, hacen congresos centroamericanos y no sé, la última vez estamos hablando de no sé cuántas personas. Ahora nosotros en Ciencias Sociales tenemos como unas 220 personas participantes, unas poquito más de 80 ponencias, pero también lo vimos a la luz del COVID, o sea, la gente apenas está otra vez calentando, ¿verdad? Entonces también no hay que ser como tan rudos con nosotros mismos en las evaluaciones, porque bueno, apenas… Y eso que la facultad no ha cerrado y hemos tenido cursos presenciales desde hace 3 semestres. No todas las escuelas están igual, por supuesto, ¿verdad? Pero quiero decir que ha habido ahí un movimiento. Pero aún así leemos que la participación disminuyó para estas jornadas y quizás a la luz de la sindemia, ¿verdad? Que todavía la gente tiene cierto temor. Pero bueno, es que vamos a ver, hay experiencias muy variadas. Por ejemplo, en esta ocasión decidimos no tener temas específicos, sino dejarlo abierto, ni tampoco proponer ejes, sino dejarlo abierto y después reacomodamos para que la gente se sintiera vinculada. Y también invitamos bastante TFGs y los posgrados. Hay paneles dedicados, hay 2 paneles, por ejemplo, sobre estudios antropológicos de los estudiantes de posgrado, dedicados exclusivamente a exponer sus resultados. Y hay otros paneles lindísimos, por ejemplo, sobre trabajo de campo. ¿Qué significa el trabajo de campo? Entonces, tener 5 o 6 personas hablando 5 minutos sobre eso, o qué métodos y teorías. Por ejemplo, propusimos un taller interdisciplinario, donde participen varias personas en temas ya más psicológicos y psicosociales. Entonces hay que estar ideando, hay que estar reinventándose, motivando a la gente. Ha habido también varios eventos sobre nuevas voces y las nuevas voces son los estudiantes exponiendo sus TFGs. Entonces es como estar creando esos espacios para que la gente, digamos, esté contando, porque además, por ejemplo, uno se compara cómo hacen las exposiciones en comunicación colectiva o en ciencias políticas y a uno realmente le impacta aquello, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la formación, otros somos más tímidos, entonces, pero hay que ponernos, hay que obligarnos de alguna forma o motivarnos, y también teniendo muy claro lo que decía sobre el mandato de la universidad y bueno, el nuevo mandato y recordar el nuevo mandato de la universidad pública, ¿verdad? ¿Para qué estamos? Y por ahí me disculpo por tanto. Bueno, en relación a la pregunta de don Víctor, ¿cómo motivar para integrar los estudiantes? Yo creo que hay que tomar los estudiantes casi desde su inicio, con pequeñas motivaciones. En los mismos cursos. Yo creo que, bueno, al menos de mi experiencia, digamos, cuando hablo en mis cursos de mi investigación, por ahí se me acerca alguien y profesor, no tiene unas horas, y ahí empezamos un proceso
que puede ser muy largo o puede ser muy corto. Y creo que así hacemos muchos de nosotros, por lo menos en la Escuela de Biología, de donde somos la mayor parte de los investigadores del CIMAR, y del pregrado saltan o a la licenciatura o al posgrado, pero ya vienen con un camino donde hemos tratado nosotros de motivarlos y dejar muy claro que al menos si se quiere investigar en ciencias acuáticas, hay que pensar en proyectos o en ideas o en dinámicas que nos permitan generar no solo conocimiento básico, pero también buscando en estos tiempos cierta aplicabilidad. Por ejemplo, yo lo mencioné ahora, hay muchos problemas de contaminación, entonces ahí se trabaja muy bien con los químicos y los biólogos, pero un poco creo que la motivación hay que empezarla ahí en los primeros inicios, cuando el estudiante está empezando a conocer, a inquietarse. Los mismos cursos a veces, ¿verdad? La dinámica hay que variar para que le encuentren el lado positivo de la investigación. Por eso creo que, bueno, varía de área a área, ¿verdad? Y cada área tiene sus particularidades y tal vez los estudiantes entran a ingeniería con otra expectativa que no es precisamente la investigación, ¿verdad? Porque es diferente, pero yo creo que es muy importante, muy importante esto que la facultad está haciendo, porque al fin y al cabo es construir conocimiento, ¿verdad? Y es desarrollar conocimiento y después ponerlo sí, ahí a disposición del país, de la región. Creo que por ahí contestaría yo la primera pregunta. Y en relación con la pregunta de don Orlando, yo trabajé en sedes y las sedes tienen, por lo menos de lo que yo recuerdo, ya la situación ha cambiado un poco, pero siempre hay dificultades en el desarrollo de la investigación. Y en ciencias del mar, por ejemplo, es muy poco lo que las sedes costeras han logrado desarrollar. Más bien estamos en este momento con proyectos donde queremos articular con las sedes, con Punta Arenas, con Limón, con la sede del sur, con Guanacaste, y ya hay proyectos concretos para integrarnos y desarrollar proyectos de investigación en conjunto y tal vez motivar. Por ejemplo, ustedes se podrían preguntar por qué en Punta Arenas no hay una carrera dedicada a algo del mar o algo de la pesca. La tuvo una carrera de pesquería y náutica, se cerró y no se volvió a abrir. Ahora la sede del sur está trabajando en una carrera que tiene que ver con el manejo integrado de los ecosistemas marino-costeros. Y más bien, a nosotros nos encanta cuando Punta Arenas, Limón o Golfito nos invitan a sus jornadas de investigación. Y más bien ahí tratamos nosotros de ver cómo los motivamos también para implementar o plantear algunas propuestas conjuntas. Pero hay una realidad, ¿verdad? Y es las posibilidades de desarrollar investigación en ciertas áreas para las sedes, ¿verdad? Yo creo que aunque ha habido un aumento en el financiamiento, es poco lo que digamos, cuantitativamente en número de proyectos, por ejemplo, en estas áreas.
pero yo espero que ya con Guanacaste ya casi se empieza a construirse un laboratorio de biología marina en Bahía Culebra, con aporte del SINAC y con aporte del INDER y aporte de la sede de Guanacaste. Con Limón acabamos de recibir una muy buena noticia para un proyecto que involucra el posgrado en gestión integrada para fortalecer el posgrado y la investigación, y como requisito tiene que ser en una sede universitaria en el Caribe, de los países que están participando, y ahí tenemos la sede del Caribe. Entonces podemos lograr un buen proyecto, y con Golfito, bueno, con Golfito hay muchas iniciativas. Entonces nosotros siempre estamos abiertos y siempre invitamos al MINAE, al INCOPESCA, al ICT, a instituciones del Estado que pensamos tendrían interés en participar de los simposios. Por ejemplo, hay mucho tema de pesca, eso es un tema con un componente social y económico importante. Entonces, es una forma también de tratar de acercar a las instituciones del Estado y que se motiven y se interesen por lo que hacemos. Muchas gracias. Me voy a permitir leer una pregunta que tenemos en una de las plataformas digitales de don Lautaro Ramírez, que dice: siendo que nuestros posgrados están incipientes en nuestras áreas, pues son caros y no hay becas para realizarlos, y siendo que estos son los lugares donde se hace investigación en las universidades, se podrá pensar en hacer jornadas en ingeniería y agregarle vínculo externo, docencia, para acercar a otros sectores de nuestra facultad. Bueno, yo voy a aprovechar, creo que esto ya justamente va en la mano de la consulta que hablábamos antes, de ese involucramiento de actores externos, incluso nacionales o internacionales. Voy a permitirme hacer una serie de reflexiones como para ir amarrando y luego vamos a hacer un pequeño cierre donde vamos a tener cada uno, digamos, un minutito para cerrar. Yo creo que es muy importante lo que mencionó doña Isabel al inicio acerca de esa reflexión y de ese que siempre que recuerdo, siempre que puedo lo insisto, ¿verdad? Ese mandato estatutario del artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que indica que la universidad tiene que contribuir a las transformaciones que la sociedad necesita, y justamente estos eventos buscan aglutinar muchos de esos aportes y mostrárselos a la sociedad. O sin ir muy lejos, hoy en la mañana que exponían el proyecto transdisciplinario, en donde compañeros del Laboratorio de Ingeniería Sísmica junto con una profesora, Ivonne, de Trabajo Social, Ivonne, se me escapa Ivonne Arroyo, Laura Cerdas, del Trabajo Social, ¿verdad?, de cómo se acercaban a las comunidades para divulgar ese conocimiento de toda la parte sísmica, de toda la parte de la Red Sismológica Nacional, porque es una realidad patente de nuestra sociedad, de nuestro país, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo creo que también, y esto es a reflexión casi que tarea de futuro, pues tenemos que darnos a la tarea, si algo que ha venido patente en las ediciones pasadas, que es que hay ponencias que presentan trabajos ligados a la investigación y a la acción social, si esos dos ejes no los incorporamos ya de manera más explícita, como lo hace la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? No solo hablar de jornadas de investigación, sino jornadas de investigación, docencia y acción social, ¿verdad? Que en la realidad ya se viene dando, porque los trabajos muestran esa inclusión de los tres ejes sustantivos, ¿verdad?
Nosotros en la universidad tenemos unidades académicas, escuelas, y tenemos unidades de investigación, centros e institutos, pero no existen ni los centros ni los institutos de acción social, ni los centros e institutos, digamos, de docencia que se dediquen como a esa parte. Tenemos evidentemente el Instituto de Investigaciones en Educación, ¿verdad? Pero no existe, por ejemplo, un centro que trabaje la educación desde el punto de vista de la ingeniería, ¿verdad? Que seguramente será muy diferente a cómo se aborda la educación desde otras perspectivas, ¿verdad? Bueno, estos espacios definitivamente tienen que incorporar ese que yo llamo quehacer académico, porque aunque a nosotros nos denominan profesores o profesoras, los profesores o profesoras no solo damos clase, ¿verdad? Más que profesores y profesoras, yo llamo personal académico, ¿verdad? Donde la actividad académica involucra docencia, investigación y acción social, ¿verdad? Definitivamente yo creo que la parte de la incorporación de los posgrados, que es un poco la pregunta también que va dirigida a don Lautaro, yo creo que es algo que definitivamente tenemos que ser ahí, quizá ir directamente ya no solo a las direcciones de las unidades académicas, sino a las direcciones de los posgrados, ¿verdad? Porque un posgrado, sea académico o sea profesional, tiene que tener una componente de investigación, y esto es una oportunidad para divulgar esos trabajos de investigación en desarrollo o concluidos, en cualquiera de los casos, ¿verdad? Me gusta lo que dijo doña Isabel, de involucrar a las subdirecciones de las unidades como en la comisión organizadora, ¿verdad? Puede ser una muy buena estrategia, ¿verdad? Y definitivamente tenemos que dar esa mayor divulgación, casi que llegar al punto aquello como los correos que uno a veces recibe cuando ha participado en conferencias internacionales de disculpas por múltiples mensajes, ¿verdad? Porque le llueven a uno los correos electrónicos con el call for papers, ¿verdad? Yo creo que tenemos que quizás llegar a ese punto de ser más incisivos, recordar que cada semana faltan tantos días, porque hasta en las conferencias más prestigiosas se llega a última hora, ¿verdad? O sea, a uno le muestran el gráfico y siempre en las últimas horas está el pico donde la gente subió las ponencias, ¿verdad? Pero definitivamente también, como lo mencionaban tanto doña Isabel como don Álvaro, esa cohesión que tenemos que buscar, y ese reinventarnos, ¿verdad? Y yo creo que no solo para las jornadas, la universidad tiene que reinventarse, y yo espero que ahora que se empieza a hablar del próximo congreso universitario, que si ese congreso es igual, y lo digo con todo respeto, pero franqueza, si es igual a los últimos congresos universitarios, pues yo no sé qué va a pasar. Yo creo que es un momento oportuno para que la universidad se reinvente y se replantee cambios significativos que le aseguren su permanencia en la próxima década o en las próximas décadas, ¿verdad? Definitivamente es algo que tenemos el llamado para hacer, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero nos quedan muchas tareas por analizar, muchas tareas por hacer, pero yo creo que si algo llegamos al convencimiento en esta edición es que este es un evento que tiene que seguir y que tiene que consolidarse y que tenemos que seguir trabajando por ello, ¿verdad? Yo creo que con esto podemos ir dando un cierre, un pequeñito, un minutito, ¿verdad? Para que podamos hacer sí, don Roberto, adelante, tal vez si le prestan este mismo micro. Bueno, muchas gracias, y un gusto para los señores que son de la Facultad de Ciencias y del CIMAC, a don Víctor, ¿verdad?, que lo conozco, y a don Orlando, bueno, y a los poquitos presentes. Bueno, esto da mucho tema que hablar, ¿verdad? Y así, si uno coge el micrófono, lo monopoliza en este momento. Tal vez algún asunto de reflexión, y en algún momento me he cruzado con don Víctor ahí, que he traído investigadores del exterior, y se han tocado temas muy importantes, y yo lo quiero decir, la verdad es que a mí me duele, después de haber sacado el doctorado, ver la poca investigación que tiene nuestra facultad, tengo que decirlo así, en la perspectiva, y en particular nuestra escuela.
a pesar de que tenemos muchos proyectos escritos de un alcance tal vez no tan alto a nivel de vicerrectoría de investigación, pero sí dar a conocer, ¿verdad? Tenemos problemas de comunicación, digamos, en este evento. Yo vine porque Orlando, de verdad, eso que hacen de estar insistiendo, digo yo, no, yo voy a ir. Tenía asamblea de escuela y a mí me llegó, por lo menos uno entre todo el montón, ¿va? Digo yo, no, yo voy a ir a esa jornada de investigación y lo considero muy importante. Pero al punto que voy, que tocó don Víctor, ¿verdad? Yo creo que es un problema que tenemos en las bases. Es decir, tenemos que llegar al estudiantado, ¿verdad? Bueno, y a la motivación de los profesores para que investiguen. Porque en mi caso, bueno, yo conozco a Orlando porque estudiamos juntos allá en la UAB y fue un mentor mío, la verdad. Y uno ve ahí cómo se mueven los grupos de investigación, es que es impresionante, ¿verdad? Pero sí, algo impresionante de cómo ellos hacen estas jornadas, estos simposios, y yo digo, pucha, ¿por qué nosotros no podemos? Sí vamos hacia ese camino, yo tengo mucha fe y que nos estamos desarrollando. Pero ¿qué pasa? Que nuestra facultad, voy a ver cómo resumo entre el montón de cosas que tengo, ¿verdad? Nuestra facultad, nuestros estudiantes también hay un asunto país. En industrial no hay un estudiante que no esté trabajando en quinto año. Se lo lleva porque el país está en ese auge, y creo que pasa en mecánica, eléctrica, y hay unos estudiantes con una capacidad, ¿verdad? En todas las facultades, en nuestras escuelas, que uno dice, yo quiero para dejármelo aquí, para que investigue, pero no tengo el proyecto. Y hay hasta miedos, de verdad, miedos a mí. Digo, ¿cómo me he hecho yo a concursar como hace mi grupo de investigación en España, que estoy guindando todavía un hilito ahí? Y con los franceses, digo yo, ¿verdad? Uno quiere esto para el país después de que vino el doctorado. Pero yo sí creo que es el trabajo en las bases, porque ese término que vos usaste de arriar, pero yo tengo que arriar con un yugo, ¿me entienden? Yo no puedo arriar voy a usar una analogía, las vacas, si no les he puesto un yugo ahí para que vayan hacia un objetivo, hacia una orientación. Pero si ya se formó esas bases, ya les puso el yugo y ya generó esa espinita de investigación que es tan bonita y tan interesante, ¿verdad? Para usar toda esta infraestructura que tenemos, necesitamos los estudiantes. Ahora se me fue uno para Barcelona y yo, que agárreme la espinita, se me fue otro para allá, por donde se va la mentoría, porque los quisiéramos aquí, pero no podemos retener esa masa crítica de estudiantes, ni en los posgrados, ni en las licenciaturas, que yo sé que podemos. O sea, como que falta ese elemento motivacional de nuestros profesores, para que ellos digan, bueno, sí, formemos grupos, ¿verdad? Aliados al INI, ¿verdad? Yo tengo en mi cabeza un grupo de investigación en asfaltos, y yo digo, yo tengo un grupo de investigación y yo lo tengo, lástima que no trajimos postura, pero yo creo que vamos por buen camino, pero nos falta trabajar más en las bases. Nuestros estudiantes que ya deberían de salir, como hace la Escuela de Ciencias Sociales, me parece muy bien, para que ellos salgan con el casetcito, el chip de investigación. Entonces yo voy a decir, puña, yo publico, yo hago un artículo, yo puedo oír, yo puedo hacer. Esa parte nos falta, esa motivación, ese amor, esa pasión, eso por llevar a la ciencia ese conocimiento. Y obviamente yo pienso que los simposios y las jornadas son un medio para que nuestros estudiantes divulguen eso, pero sí, quiero decirlo que nos falta mucho, y ojalá que por las redes nos estén escuchando, porque sí, tenemos capacidades, tenemos todo. Lo único asunto es cómo despertar ese amor, esa pasión hacia la investigación, lo importante que es el posicionamiento de nuestra universidad, porque yo enseño lo que yo investigo. Eso lo aprendí yo en la Autónoma. Cuando yo llevé los cursos, unos de maestría, el profesor llegaba a presentarme a mí lo que él investigaba en la temática que estaba asociada al curso. Entonces yo creo que esa parte nos falta, y yo creo que don Víctor lo tocó muy bien, y pues han respondido preguntas, pero es un tema que da para mucho. Yo lo poquito que he agarrado, ¿verdad? También nos falta tiempo para investigar. Yo tiempo no tengo, hago más gestión que otra cosa, pero sí,
Y uno dice, bueno, yo no me agarro, ¿dónde me he ido agarrando yo? Siempre me agarro a España, y ahí sigo tirando con mi grupo de investigación sostenible, pero se acaba eso, porque si yo no doy, y no doy, entonces no, digo yo, pero porque no vamos aquí en nuestra facultad, y yo creo que estamos en camino, señores, hacia eso, y poco a poco vamos avanzando, y tengo mucha fe, incluso en nuestra escuela industrial, que es de las que menos, pero ya hay proyectos, ya van saliendo, y todos estos consejos pues los agarramos muy bien de parte de ustedes y vamos para adelante. Ese es el mensaje de esto, ¿verdad? Muchas gracias. Hola, sí, muchísimas gracias. Yo quiero, digamos, para cerrar, hablar de 4 cosas, 4 ideas. Primero, hay que trabajar escalas, niveles. Creo que a nivel universitario nosotros tenemos que interiorizar que la Universidad de Costa Rica es un proyecto país y que está constitucionalmente establecido. 1, eso nos genera un sentido de pertenencia. Y en ese sentido de pertenencia, lo que hacemos cada una de las personas que formamos la comunidad universitaria es importante. Tan importante es la investigación básica como la investigación aplicada, tan importante es la acción social como la docencia y por supuesto la articulación, pero vamos por fases y vamos por niveles, ¿verdad? Eso me parece muy importante. Lo otro es que nosotros como universidad tenemos que recuperar la influencia, y la capacidad para influir pasa por tener estas jornadas que vienen desde adentro, fortalecimiento desde adentro hacia afuera. Desde adentro, desde lo más pequeño, porque don Víctor habló de feudos, pero esos feudos son a nivel disciplinario, pero también a nivel de escuelas, a nivel de facultad, etcétera, y ahí van creciendo. Entonces, bueno, hay que ir rompiendo esos feudos en sus diferentes niveles. Y lo último que me parecen sumamente importantes, estas jornadas para poner, digamos, a los diferentes actores y actrices a dialogar, porque si nosotros queremos como universidad pública seguir siendo la mejor institución valorada en este país, si queremos seguir siendo una institución comprometida, seria y respetable, tenemos que seguir fomentando este tipo de actividades, aunque eso no represente, digamos, un esfuerzo mayor de estar aglutinando, jalando a la gente, motivándola, incentivándola y trabajando desde las etapas tempranas, efectivamente, ¿verdad? Y yo creo que pues estamos encaminados, pero los esfuerzos hay que seguirlos incrementando, o sea, no nos queda más que eso, y sobre todo pensando en la universidad que representamos. Yo así lo veo, ¿verdad? En esta, la mejor institución valorada en este país, y para seguir en esa posición tenemos que tener actividades como estas, porque no dudo que en esta facultad hay gente brillante, no dudo que la hay en ciencias básicas, en ciencias sociales, pero nos hace falta un poquito más de empuje y de concientizarnos e interiorizar algunos algunos aspectos de los que nos hacen fuertes, y yo creo que ese sería un incentivo bastante importante para dar a conocer lo que hacemos. Yo creo que el fin último de la investigación es el bienestar social. Es decir, se investiga para generar un conocimiento que pueda en última instancia mejorar condiciones determinadas en una sociedad, condiciones de vida, de infraestructura, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Por eso es importante investigar, porque con base a ese conocimiento nosotros como institución vamos a aportar y vamos a seguir mejorando la calidad de vida de la sociedad, y ese es el último fin
de la universidad pública, como bien lo acaba de mencionar doña Isabel. Enseñamos, investigamos y después transformamos ese conocimiento en posibilidades de mejora, y eso es lo fundamental. Yo quiero felicitarlos a la Facultad de Ingeniería por esta iniciativa. Yo creo que se va a seguir trabajando y se va a seguir motivando, y no hay que aflojar, hay que sostener el esfuerzo, y con mucho gusto estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que todos los consejos han sido valiosísimos porque son de primera mano y son por experiencias vividas. Siendo muy breve, a nosotros como organizadores pues no nos queda más que seguir siendo muy tercos en seguir trabajando en este proyecto, seguirlo madurando porque no está claramente todavía maduro, entender que es un proyecto dinámico que puede irse adaptando totalmente a las necesidades y a las voces que oímos exactamente, e ir paso a paso, ¿verdad? No pretender llegar a cosas muy ambiciosas, sino vamos cada peldaño que sea firme realmente, cada pie que pongamos realmente que sea firme. Entonces nos queda eso como tarea, no quitar el dedo del renglón, porque si lo quitamos nadie lo va a poner. Todavía no estamos en ese punto en que ya lo podamos quitar. Entonces a mí lo que me queda es agradecerle realmente por todos los consejos. Orlando, que es muy esquemático y además ya tiene aquí una larga lista de ideas, y esto nos va a servir muchísimo para retroalimentarnos y reinventarnos también. Así es que muchísimas gracias. Bueno, yo reiterar el agradecimiento a doña Isabel, a don Álvaro, por la asistencia a este evento de cierre. Retomando lo que decía don Roberto, yo creo que algo que tenemos que tener muy claro es que la cultura de investigación no es algo rápido, ¿verdad? Es algo muy lento, involucra que las personas se capaciten, cuando se capaciten se formen, que maestría, que doctorado, es un proceso, y el proceso es muy lento, ¿verdad? Porque una vez que la persona incluso vuelve a la Universidad de Costa Rica, si realizó estudios en el extranjero, necesita adaptarse al entorno, ¿verdad? Necesita ver cómo puede hacer investigación en su entorno. Pero la parte positiva, que es la que siempre tenemos que ver, es que por lo menos de la encuesta y situaciones que han pasado recientemente, la gente quiere participar, por lo menos muestra ese deseo a participar. Y ahora nos toca, pues, volviendo con la analogía, la metáfora que estamos utilizando esta tarde-noche, arriar a la gente, ¿verdad? Insistirles, más que terco, ser incisivos, digo yo, ¿verdad? Llegar y insistir y comprometer a la gente para que este evento siga realizándose. Este evento nuevamente surgió cuando yo llego a la decanatura, cuando don Víctor llega al instituto, pero la idea es que perdure muchos más años de cuando nosotros dejemos nuestros cargos, y que ojalá que, como en conferencias que uno ve, 50 y tanta edición, ¿verdad? Y que sea algo que ya se consolide y que abarque y se amplíe cada vez más, y que luego ya no haya que insistir, sino más bien que la gente busque ese espacio, porque ya hay conferencias tan consolidadas que los ratios de aceptación a veces tienden a ser hasta bajos por ese nivel de exigencia en calidad. Pero sobre todo reinventarnos una vez más, reinventarnos como facultad, reinventarnos como universidad, y tener aquella ambición a futuro. ¿Por qué no pensar incluso en jornadas interfacultades en algún momento, verdad? No estamos quizá en este momento, pero tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir como universidad. Aprovechar de parte de la decanatura para agradecerle a don Víctor, a la dirección del instituto, al personal del instituto, por todo el soporte que han dado en este evento, ¿verdad? Es un trabajo de muchísimas horas, ¿verdad? Entonces, en nombre de la facultad, expresarles el más enorme agradecimiento, agradecerles a las personas que nos han acompañado en este evento de clausura de las cuartas jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería, y desde ya
anunciarles e invitarles, no sabemos exactamente cuánto, ¿verdad? A las quintas, que yo creo que estamos con plena seguridad de que las vamos a realizar, y como dijo don Víctor, pues ya hay muchas de las cosas, de las experiencias vividas de doña Isabel y don Álvaro que nos van a servir. Esta era pensada como jornada de reflexión, justamente. Podría ser, es algo que tenemos que madurar. Agradecerles a todas las personas y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.